Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando García Villafuerte. Estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Estoy en quinto cuatrimestre de la carrera de mecatrónica en el área de automatización. Y bueno, el motivo de este video es para mostrar mis resultados obtenidos a partir de la siguiente práctica de la materia de ecuaciones diferenciales. Principalmente se basa en el análisis de un circuito RLC, principalmente basándonos en la carga de un capacitor. Esto para observar el comportamiento de dos capacitores distintos a lo largo del tiempo, igualmente cambiando la resistencia para observar cómo se comportan. Principalmente lo hicimos analizando el circuito físico con un osciloscopio y graficando en MATLAB. De esta manera podemos observar qué tanta diferencia hay tanto en el circuito real como en el simulado y qué pasa cuando cambiamos ciertos componentes. Entonces yo voy a hacer este video lo más corto posible y lo más breve, ya que no quiero hacerlo tan largo, no quiero aburrir o que se vuelva algo tedioso. Así que pues vamos al análisis, a la introducción y pues a los objetivos. Un circuito de RLC es prácticamente un circuito en malla que está conformado por una resistencia, un inductor y un capacitor y su respectiva fuente de voltaje. Nosotros queremos analizar la carga y descarga de este capacitor respecto al tiempo, con un valor de resistencia, se podría decir que primario y uno secundario. Por ejemplo, yo como valor primario escogí 4.7 kilo ohms, es una resistencia pues algo grande, y después la voy a disminuir. Voy a utilizar una de 2.2 kilo ohms y también vamos a cambiar el capacitor, ya que primero vamos a analizar este comportamiento con un capacitor grande de 2200 microfaradios y después lo cambiaremos por uno más chico de 100 microfaradios. Vamos a analizar cuál se tarda más en cargarse, cuál se tarda menos en descargarse, etcétera. Entonces también vamos a ver cómo influye la resistencia. El inductor es el único valor que se va a quedar igual. Yo en mi caso voy a utilizar un inductor de 100 milihenrios. Entonces creo que es un valor algo apto. Igualmente aquí los tengo en físico para analizarlos. Ahorita no tengo el osciloscopio aquí para que vean las conexiones, pero este es el primer capacitor que vamos a utilizar, el de 2200 microfaradios. Después el de 100 microfaradios, y este es el inductor. Parece una resistencia, pero no es un inductor axial. Tiene la forma de una resistencia, pero no es. Entonces vamos a los resultados obtenidos para hacer esto lo más breve posible. Primeramente quiero mostrarles esta ecuación diferencial que es fundamental para el voltaje del capacitor. Esta nos indica que el voltaje de entrada es igual al voltaje que pasa por la resistencia más el voltaje que pasa por el inductor más el voltaje que pasa por el capacitor. En pocas palabras estamos analizando lo que dice la ley de Kirchhoff, que prácticamente todos los voltajes que entran o la sumatoria de todas las caídas de tensión son iguales a cero. Entonces nosotros, para buscar nuestra solución homogénea de este sistema, sabemos que el voltaje de la resistencia es es la misma resistencia, o sea, no cambia en absolutamente nada. Para buscar el voltaje que pasa por el capacitor, nosotros lo vamos a analizar con la derivada. ¿Por qué con la derivada? Porque queremos analizar ese cambio respecto al tiempo. Perdón, el voltaje del inductor, lo estoy confundiendo con el de abajo. El del inductor, disculpen ustedes, el del capacitor. Sí es la integral de 1 sobre la capacitancia de la integral de la intensidad. Nosotros decimos que el capacitor se energiza y este almacena pues su propia carga eléctrica. Nosotros queremos analizar esa carga respecto al tiempo. Entonces partimos de la ecuación de carga de un capacitor, que se refiere a que la carga es la capacitancia por el voltaje. Entonces nosotros queremos analizar un cambio. Para analizar el cambio de algún objeto o de algo respecto al tiempo, tenemos que utilizar la derivada. Entonces vamos a analizar la derivada de esta carga respecto al tiempo, que sería la misma carga igual derivada respecto al tiempo. Del lado derecho tenemos el cambio de la carga entre el cambio en el tiempo. Entonces esto significa que es la corriente y podemos expresarlo de esta forma.
Ahora vamos a analizar nuestra ecuación. Bueno, regresando a la ecuación que les mostré al principio, podemos estos valores que teníamos aquí sustituirlos en esta misma ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Para dejar todo en términos del capacitor, derivamos ambos lados y nos quedaría esta ecuación referente al cambio del capacitor respecto al tiempo. Y si derivamos de nuevo, que sería la segunda derivada, obtenemos esta ecuación. Al sustituir los valores, ya nos quedaría nuestra ecuación de esta manera, que esto todavía se puede simplificar. Nos quedaría así, que sería la ecuación diferencial del sistema en general. Ahora tenemos que encontrar los valores de LC y RC, que no es más que nada que el valor de la capacitancia por el valor de inductancia del inductor, obviamente, y además RC, que es el valor de la resistencia por el valor del capacitor, que aquí ya los tenemos. Aquí está la operación. Nuestro inductor, como ya se los había mencionado, es de 100 milihenrios, y tenemos aquí el valor del capacitor, que es de 2200 microfaradios. La resistencia, que es de 4.7 kilo ohms, igualmente por el valor del capacitor. Aquí tenemos estos resultados que al sustituirlos en la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, que prácticamente es esta fórmula de aquí, pero ya sustituida con los valores que acabamos de encontrar de LC y RC. Para la solución homogénea, recordemos que es la misma ecuación pero igualada a cero. Aquí ya podemos aplicar la transformada de Laplace para cada uno de los términos, que sería prácticamente esto que tenemos aquí, sustituirlo en nuestra ecuación. Al sustituir tenemos esta ecuación de aquí, que es algo extensa, pero aquí podemos ir agrupando los términos que tienen el BC de S, que nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, aplicando las condiciones iniciales, que prácticamente nuestro tiempo inicial, que es 0, podemos sustituirlo dentro de la misma ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Al expandirla, nos quedaría la siguiente ecuación. Ahora lo que nosotros queremos es dejar el voltaje del capacitor, que es BCDS, de un solo lado, quedándonos de toda esta forma nuestra ecuación. Aquí podemos usar fracciones parciales de acuerdo al denominador que tenemos, pero esto aún se puede factorizar. Una vez factorizado, tenemos un término, pues, entre comillas, más sencillo, que podemos dividir entre 2.2 por 10 a la menos 8 para aún reducirlo un poco más, ya que nosotros estamos buscando la forma de las fracciones parciales, que es esta de aquí, para de esta manera encontrar más rápido los valores de estas constantes. Listo, para encontrar el valor de A, prácticamente sería nuestra ecuación dividida entre el valor de la resistencia. Aquí se puede de igual manera simplificar el valor de la resistencia que tenemos arriba, quedándonos de esta manera. Y podemos despejar B, que sería el voltaje del capacitor inicial menos A, que ya lo acabamos de calcular, sería esto de aquí. Y B, pues prácticamente despejándolo, nos quedaría de la siguiente forma. Este pasaría para acá, quedando B de la siguiente manera. Aquí ya podemos aplicar Laplace, tanto nuestra A como nuestro B, que nos quedaría de esta forma. Y pues aplicando la inversa, nos quedaría de esta manera, que esta sería nuestra solución general, por así decirlo. Ahora vamos a nuestra solución homogénea, que partimos de la misma ecuación que teníamos anteriormente y aplicamos Laplace a los 5 voltios, que es nuestra alimentación. Sustituyendo todo en la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos igualmente separar el término que tiene el voltaje del capacitor del lado izquierdo,
quedándonos de esta forma. Entonces aquí asumimos con nuestras condiciones iniciales es el tiempo inicial, que es 0, y al ir sustituyendo nos quedaría de la siguiente forma. De igual forma hacemos, aplicamos fracciones parciales y vamos a multiplicar todo por 2.27, que 2.27 es el valor que tenemos cuando despejamos esta parte. Esto lo vamos a igualar. De nuevo aquí usamos fracciones parciales de acuerdo a nuestro denominador. Aquí de una manera más rápida para encontrar los valores de a, b y c sería que b vale 5, c menos 5 y a vale 0. Entonces aquí ya podemos sustituir estos valores y aplicarles la inversa para regresar a su forma original. Aquí quiero aclarar que aunque físicamente el resultado no es correcto, falta considerar principalmente que el capacitor se carga pues con los 5 volts de la fuente, y pues esto se clasifica como una entrada constante. Entonces pues vamos a trabajar la solución homogénea como con los 5 volts. Aquí ya podemos obtener nuestra solución general, que es sustituyendo todo lo que ya obtuvimos de la solución homogénea y la particular, que prácticamente sería la sumatoria de estas. Y pues para aplicarle condiciones iniciales es como cuando el capacitor se está cargando o se está descargando, que sería, una condición inicial sería en 0, que es cuando el capacitor está descargado, y la derivada de lo mismo pues sería 0. Entonces aquí podemos evaluar el tiempo en 0, quedando de la siguiente manera. La interpretación del resultado pues sería prácticamente que el circuito inicia en 0 y termina en 5, que es nuestro voltaje máximo, por así decirlo. Entonces la forma de observar este crecimiento sería exponencial, ya que inicia en 0 y va creciendo hasta el 5 y llega un momento donde se tiene que estabilizar. Hasta aquí llegamos al punto de nuestra función de transferencia, que esta representa una relación entre el voltaje del capacitor y el voltaje de entrada en el dominio de Laplace. Partimos de nuestra ecuación que teníamos anteriormente y le aplicamos las condiciones iniciales, que en este caso vamos a asimilar que las condiciones iniciales son 0, quedándonos de esta manera. Aquí todavía se puede factorizar, y una vez factorizada nuestra función de transferencia sería prácticamente la que tenemos aquí. De acuerdo a esta gráfica que tenemos hecha en MATLAB, se puede observar la carga del capacitor con los 5 voltios, pero aquí observamos que la interpretación que nos dio el código es pues prácticamente una interpretación extremadamente rápida, y esto describe el sistema de segundo orden, y esto quiere indicar que está de alguna manera sobreamortiguado o que no hay alguna oscilación. Entonces esto quiere decir que el sistema se estabiliza de inmediato. Esto se podría decir que es como un comportamiento pues casi ideal, por así decirlo. Bueno, de acuerdo a nuestra primera gráfica vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuánto tarda el capacitor en llenarse? Como nuestra gráfica tiene un crecimiento demasiado rápido, después de 0.1 segundos se estabiliza. Realmente es algo, es un comportamiento súper rápido, nada más que en la gráfica lo adaptamos para que se viera en una escala pues un poco más apreciable. ¿A qué voltaje converge? Pues converge a los 5 volts de la fuente de alimentación. ¿Y en qué valor comienza a llenarse? Pues desde 0 prácticamente, desde que nosotros empezamos a dejar que la corriente fluya, desde ese momento empieza a llenarse. ¿Tiene sentido la gráfica? Sí, sí la tiene, porque corresponde a la carga típica de un capacitor. ¿Tiene oscilaciones? En este modelo no las tiene, ya que es un sistema ideal que representa la estabilización inmediata.
¿Tiene sentido si oscila o no? Realmente sí los tiene, ya que si no presenta alguna oscilación, significa que el sistema está amortiguado. Ahora aquí hicimos un nuevo modelo, que representa nuestro valor original que obtuvimos, nuestro sistema original, que es la línea azul. ¿Y qué pasa si tiene una resistencia alta? Pues prácticamente va a tardar un poco más en llenarse, por así decirlo. Bueno, va a ser más rápido el llenado, la carga del capacitor. Igualmente, ¿qué pasa si tiene una resistencia alta o un valor alto? Pues va a tardar un poco más, ¿no? Entonces aquí se ve cómo la carga puede demorar unos segundos más. ¿Qué pasa si la inductancia es alta? Si la inductancia es alta, va a pasar exactamente lo mismo. Como es un campo magnético, puede que retrase la carga, y aquí está igualmente que con la resistencia alta. Ahora nos vamos a la inductancia baja. Es igual, de la misma manera, va a tardar un poco menos. Ay, caray, no lo estoy enseñando bien, disculpen. Va de nuevo. La línea azul representa nuestro sistema original, nuestro sistema ideal, por así decirlo. La vamos a iniciar de izquierda a derecha. Iniciamos con una resistencia baja. Quiere decir que no va a haber mucha oposición a la corriente, entonces la resistencia baja va a dejar que la corriente fluya. Entonces pues va a tardar, no va a afectar mucho en la carga del capacitor, entonces el valor es bajo, va a cargar más rápido. ¿Qué pasa si tenemos una inductancia baja? Va a pasar exactamente lo mismo. A lo mejor sí varía un poco, pero con la inductancia baja igualmente vamos a tener el mismo comportamiento, pero de igual forma un poco mayor a lo que ya teníamos. Si nos vamos a una inductancia alta, puede que sí tarde un poco más nuestro capacitor en llenarse. De hecho aquí se puede apreciar, pero con una resistencia aún más alta, nuestra carga igualmente se va a retrasar un poco, ya que pues es un valor alto la resistencia, entonces se va a oponer al paso de la corriente y va a tardar un poco más esta energía en llegar al capacitor para que de esta manera se pueda cargar. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si aumentamos el valor de la resistencia? ¿Cambia algo en la dinámica del voltaje del capacitor? Pues prácticamente al aumentar el valor de la resistencia se puede observar esta línea roja que sí hay un cambio en la dinámica, ya que se va a tardar un poco menos en cargarse el capacitor. Lo que hace la resistencia es como frenar la corriente que viene entrando. Entonces de esta manera el capacitor va a tardar un poco más en recibir esta corriente. Entonces pues sí va a reducir la velocidad de carga. De igual forma vamos a contestar esta pregunta que dice: en la simulación, ¿qué pasa si disminuyes el valor de la resistencia? ¿Cambia algo en la dinámica del voltaje del capacitor? Si nosotros disminuimos la resistencia, sí va a cambiar la dinámica, en el sentido de que se va a cargar pues más rápido. De hecho aquí lo tenemos, es la gráfica amarilla. Entonces, como no va a haber tanta oposición a la corriente, pues nuestro capacitor va a tardar un poco menos en cargarse. Entonces, pues sí cambia. Entonces se pronuncia más esta curva y el sistema alcanza su valor inicial, bueno, su alcance, que son los 5 volts, en un menor tiempo. En la simulación, ¿qué pasa si disminuyes el valor del inductor? ¿Cambia algo en la dinámica del voltaje? El sistema pues prácticamente responde más rápido, ya que también reduce la oposición a los cambios de la corriente. Y el efecto que produce pues casi no es notable, o sea, realmente es muy poco, pero pues se debe más a la resistencia, más a la resistencia que al inductor. Aquí tenemos nuestra evidencia del circuito armado en la proto. De hecho mi plan era usar esta fuente, pero pues no funcionó. Tenemos que ocupar 5 volts, esta me daba como 4.2, entonces no funcionó. Aquí está la vista lateral de la proto, y aquí está la evidencia de las conexiones con el osciloscopio. Aquí ya usamos el osciloscopio que nos proporcionó la universidad.
La manera de medir pues fue obviamente usando dos canales. El canal 1 lo íbamos a meter a la fuente de alimentación, que era la de 5 volts, era una fuente regulable que igualmente nos prestaron en la universidad. Y el canal 2 iba conectado al nodo del capacitor, de esta manera para observar su carga y su misma descarga. Igualmente todo a la referencia del circuito. Ahora sí, aquí viene la parte chida. Esto es nuestro circuito en MATLAB y esto es nuestro circuito real, con el osciloscopio de la universidad. Aquí les voy a explicar. Esto, pues prácticamente son nuestros primeros valores. Es el capacitor de 2200 microfaradios y es la resistencia de 4.7 kilo ohms. Aquí está curioso porque realmente sí se tardó muchísimo el capacitor en llenarse. De hecho, aquí la escala, perdón, lo voy a hacer un poquito más de zoom a ver si no se ve muy pixeleado. Aquí la escala, cada cuadro vale 25 segundos. Entonces nuestro capacitor de 2200 con una resistencia mayor tardó casi el minuto en llenarse. De hecho aquí ya lo supera. Hasta aquí son 50 segundos. Por aquí sí fue un poco más de un minuto lo que se llenó. Entonces esto se debe al valor de la resistencia, que fue muy alto, y pues el capacitor también es muy grande. Entonces en llenarse pues iba a tardar demasiado. Aquí la respuesta al sistema modelado es similar a lo que tenemos. Lo amarillo representa la fuente, esto no hay mayor problema, pero lo que a nosotros nos interesa es esta curva de aquí, que es el llenado del capacitor. Igualmente pues su descarga pues es rapidísima, por así decirlo. Pero sí, tardó muchísimo en llenarse. Aquí está la comparativa con el modelo, ambas coinciden. Las respuestas son exactamente iguales. La forma es similar, la forma de la gráfica es similar, pero pues no son exactamente iguales. Acá en MATLAB también usé un modelo ideal para observar esta carga y descarga, pero sí me lo da como si se hubiera cargado rapidísimo, lo cual pues en la vida real pues no fue así, sí tardó demasiado. Entonces pues las respuestas no son exactamente iguales, tienen la misma forma, pero el tiempo de carga fue totalmente distinto. ¿Causó algún efecto en el protoboard? Al principio sí notamos ruido en el osciloscopio, pero esto es normal, ya que a veces muchos protoboards tienen ciertas fallas o tienen ciertos... o a lo mejor hasta las propias conexiones hacen que se provoque este ruido. Los tiempos de llenado en ambas gráficas coinciden, la verdad es que no. En MATLAB, como les comento, el modelo es el ideal, pero en la vida real no, sí tardó bastante. ¿El valor que convergen es el mismo? Sí es el mismo, ya que tienen que llegar a igualarse a los 5 volts de nuestra fuente. Aquí está la otra gráfica, que prácticamente aquí lo que cambiamos fue el capacitor. Nosotros el de 2200 lo cambiamos por uno más chico y sí coinciden las gráficas, porque igualmente voy a hacer zoom. Ahí. Voy a hacer zoom aquí de este lado. Me interesa más que vean lo del análisis Me interesa que veamos más el análisis del osciloscopio, ya que aquí cambiamos la escala, que es de 2.5 segundos, cada cuadro vale 2.5 segundos. Entonces, al ser un capacitor más pequeño, pues se cargó de inmediato. Fueron aproximadamente 5 segundos, 6 segundos lo que tardó en llenarse, y la descarga igualmente fue rápida. ¿Qué pasa en la simulación de MATLAB? Pues el sistema se comporta igual. De hecho, este sí coincide más a comparación del que mostramos con el capacitor de 2200, ya que la escala es similar, es igual, y aquí está el tiempo que tarda pues en llenarse. Entonces, realmente, aquí qué pasó a comparación del otro sistema, el llenado fue más rápido debido a la carga del capacitor. Igualmente, la resistencia creo que no influyó mucho. La resistencia la dejamos igual a de 4.7 kilo ohms, pero pues el sistema se comporta de la misma manera, nada más que el tiempo de respuesta sí es diferente. Aquí en qué tiempo el sistema se estabiliza y por qué. Pues aproximadamente después de los
Perdón, aquí tengo que corregirle. Pero es aproximadamente después de 6 segundos. Ya que pues aquí sí tenemos un tiempo de respuesta más, más rápido a comparación del primer capacitor que utilizamos. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia tanto en la simulación como en el proto. Aquí está la imagen. De hecho, nuestra primera resistencia la cambiamos y utilizamos una de 2.2. De hecho, ahí se ven todas amontonadas porque las empalmamos. Y nuevamente usamos el capacitor de 2200 microfaradios para pues ver qué pasa con esta resistencia. Llegando al sistema, observamos que pues con esta resistencia de 2.2 kilo ohms, igual pusimos la escala en 25 segundos de cada cuadro. Pasa algo similar a cuando tuvimos la resistencia de 4.7 kilo ohms. Se tarda casi un minuto en llenarse. Entonces esto igualmente pasa por el tamaño del capacitor. Igualmente nuestra gráfica en MATLAB pues coincide en la forma, pero en el tiempo sí varía porque igualmente este es un sistema ideal. Entonces tiene más sentido ya en la vida real con el osciloscopio, pero es muy similar a la primera gráfica, ya que pues les repito, el valor del capacitor, la capacitancia que tiene es mayor, entonces tarda mucho el sistema en responder. Pero pues a mí en lo personal me interesa más analizar el sistema real o lo que usamos realmente. Bueno, mi conclusión se las quiero decir con mis propias palabras. En esta práctica pues principalmente fue muy clave entender cómo funciona un circuito RLC, cómo se carga y se descarga un capacitor. Y esto fue gracias al método de Laplace, que es posible obtener una expresión pues matemática acerca del todo el sistema en general, pero principalmente nosotros nos basamos en el capacitor, lo cual pues nos permitió comparar directamente las simulaciones en MATLAB como en la vida real, que fue el osciloscopio. A mí en lo personal me gustó más utilizar el osciloscopio y ver la gráfica ahí más real y ver qué es lo que pasa realmente, porque MATLAB siento que a veces, o a lo mejor yo no lo sé usar, o a lo mejor tengo cierto desconocimiento, pero no me da las gráficas como yo quisiera. O a lo mejor ahí tengo que ajustar el tiempo, tengo que ajustar algo para que me dé igualita a la del osciloscopio. Pero bueno, se comprobó que también pues la resistencia es un elemento que va a influir en el comportamiento o en el tiempo de carga, ya que pues esta se opone a la corriente y pues también hace que nuestro capacitor se tarde o no se tarde en cargarse. Pero pues de esta manera pues les agradezco por ver. La práctica la verdad es que fue la que más me gustó de todo el cuatrimestre y fue también una de las que más la entendí. Digo, a las tres la entendí, pero esta fue la que más me causó curiosidad, ya que tenía mucho tiempo que no veía la carga y descarga de un capacitor y que no me había metido tanto en el tema. Pero pues sin nada más que decir, muchas gracias.